Seguimos en el contexto y en este momento le damos la bienvenida al licenciado Luis Linares, analista económico. Gracias, licenciado Linares, por estar con TN23 para hablar de este importante tema. El subsidio ahora para el diésel y para los consumidores de la gasolina regular. ¿Qué lectura le da esto de entrada? Tomando en cuenta que definitivamente es algo que debe traer beneficio a nuestro país, aunque la situación en Ucrania sigue de manera alarmante y las cosas podrían empeorar en poco tiempo. Pues sí, efectivamente, el impacto que tiene la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, pues es de carácter mundial, porque hay un efecto sobre el precio de los combustibles incluyendo el gas propano. Y creo que en este caso la solución de ofrecer un subsidio, como decía el gobernante en su intervención, un paliativo, es necesaria porque por dos razones. Primero, aun cuando estuviéramos en una situación, digamos, de normalidad o viniéramos de una situación normal, pues hay un efecto muy fuerte sobre los precios de muchos productos, porque incide el aumento en los combustibles, en el precio, en los costos de transporte, y también en el caso del gas propano, en la economía de las familias y en el precio de la tortilla, que es el principal alimento de la población guatemalteca, de los guatemaltecos, ya que muchas tortillerías, y afortunadamente, utilizan gas propano, y en estos días incluso en algunos ventas de este alimento llegó a 50 centavos el precio de la tortilla, cuando antes, hace un par de meses, estaba todavía en 25 centavos la unidad, por lo menos en las áreas urbanas centrales del país. Así que, dado que tenemos que tomar en cuenta también que venimos de una situación sumamente difícil, complicada, de impacto severo en la economía de la gran mayoría de familias guatemaltecas por los 2 años casi de estar sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID. Entonces hay ya un debilitamiento de la economía familiar, y esto se agrava como una crisis que es posible que se reduzca la misma en pocos días, pero puede ser también que se prolongue por mucho tiempo. Así que un alivio temporal creo que es necesario, es adecuado para que el golpe de la crisis se amortigüe, especialmente en estos rubros que mencionamos del transporte de bienes, el transporte de personas también, porque ya de por sí, por las limitaciones de capacidad de transporte de pasajeros, el precio del transporte urbano y extraurbano subió, y ahora habría un nuevo incremento. Entonces esto amortigua un poco, y si se dan incrementos, estos tendrán que ser menores a los que se darían si no se contara con este tipo de apoyos. Justamente en ese contexto, licenciado Linares, el detonante de que aumentara el precio del pasaje a nivel nacional, prácticamente el precio de las tortillas, del pan, fue justamente el precio de los carburantes. Ahora, si con esta decisión que viene a paliar de alguna manera los precios de los carburantes, al menos del diésel y de la gasolina regular, debería entonces por lo menos durante estos 2 meses también bajar el precio de las tortillas, también bajar el precio del valor del pasaje, porque aún antes de hablar de lo que estaba ocurriendo en Ucrania, ya los transportistas habían elevado el precio del pasaje en muchas regiones de nuestro país, y hay que decir las cosas como son. Es imposible realmente que las autoridades tengan el control, por ejemplo, exacto de cuánto se está cobrando de pasaje en zonas específicas de nuestro país. Le pregunto una vez más, ¿debería entonces durante estos 2 meses también reducir el precio de estos productos? Pues eso es lo que se espera, y primero pues hay que hacer un llamado
a los operadores del transporte, a los empresarios del transporte, que tienen que hacer una reducción de manera en los precios que habían estimado o que ya establecieron, de manera proporcional al ahorro que van a tener con esta reducción del precio del diésel, con ese subsidio al consumo de diésel y de gasolina regular. Porque la gasolina regular afecta también, por ejemplo, a tuk-tuk y a transportes más livianos, los microbuses y pick-ups que se usan en comunidades rurales. Entonces, tiene que haber por parte de los operadores de transporte una conciencia, una toma de conciencia en cuanto a que los incrementos los pongan en un nivel adecuado a los costos, tomando en cuenta este apoyo que se va a dar. Y también el usuario, los usuarios, pues tienen que ejercer presión sobre los prestadores de servicios y el gobierno, a través de los medios de control de que dispone, pues poner la mayor vigilancia posible para que este subsidio, este apoyo a estos productos, a combustibles y gas propano, se traduzca en una contención del precio e incluso en una disminución que, aunque sea pequeña, sea significativa, se refleje más bien en el bolsillo de las familias. Esto es lo que se esperaría de este proceso. Licenciado Linares, usted mencionaba hace unos momentos, por ejemplo, el consumo de tortillas, que es prácticamente a nivel nacional base definitivamente en la dieta de los guatemaltecos. En algún momento se habló de la posibilidad, por ejemplo, de que ya no compremos tortillas por un quetzal, porque alguien me puede dar en este momento 4 tortillas por un quetzal, bastante pequeñas, o alguien me puede dar 2 medianas. De llegar al punto, tomando como base el ejemplo de México, de que compremos ya al menos ese tipo de productos o el pan por libra. Pues eso depende en México fue un proceso que viene de mucho tiempo. Muchos productos se venden, en México casi todos los productos se venden por libra o por kilo. Aquí en Guatemala tenemos todavía la práctica de que, por ejemplo, el tomate se compra por libra, pero ciertos productos se compran por mano, por precio de unidad. Por ejemplo, una piña, unos plátanos no se compran en peso. Tampoco incidiría esto en la reducción del precio, porque al final de cuentas, proporcionalmente van a cobrar lo mismo por una libra de tortillas que por 50 tortillas que pesen una libra, que juntas hagan una libra o 25 tortillas. Aquí el tema es lo que se entrega a partir del historial de precios que tenemos de la tortilla, lo que se entrega al consumidor. Y creo que en el mercado de la tortilla en Guatemala, pues un mercado de competencia perfecta, se puede decir, porque hay mucha oferta de tortilla, mucha oferta de tortillerías con relación a la demanda, pues prácticamente aún en las zonas de más altos ingresos se encuentran tortillerías casi por cualquier lado, ya no digamos en las zonas de población, donde recibe población de clase media y sector socioeconómico bajo. Entonces hay una gran oferta de tortilla, que eso sirve de contención para el precio, porque si usted encuentra que en un lugar venden la tortilla más pequeña y más cara, pues va a ir a otros lugares donde probablemente no sucede eso, y entonces esa situación de presión que hace el cliente obliga a que se estabilice el precio a unos niveles relativamente homogéneos. Licenciado Linares, ya para finalizar, en los últimos días se ha reportado un leve descenso a nivel internacional en el precio del petróleo, pese a que continúa, por supuesto, la invasión de Ucrania. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y qué podría ocurrir de aquí a un mes, digamos, licenciado Linares? Pues puede ser por las expectativas que hay en cuanto a que esta crisis termine rápido. Algunos dicen que a Rusia se le está agotando la munición, el combustible que tiene para apoderarse de Ucrania.
y que entonces en un breve tiempo, en unos cuantos días, puede darse se dará un alto al fuego o se iniciará el proceso de negociación para terminar con el conflicto, y esto pues tiene impacto sobre las expectativas de precios. Por otro lado, seguramente hay una baja en el consumo y también están las expectativas de incrementos, aunque no es eso tan fácil, porque no es nada más de abrir chorros, de aumento de la oferta de otros países. Entonces todo esto lleva a que ya se esté dando, se detuviera esa escalada de precios en el petróleo que parecía vertiginosa e imparable. Y un comentario adicional que quería hacer, que se me pasó en la anterior respuesta, sobre el uso del gas propano en la fabricación de tortillas, en la elaboración de tortillas. Es importante que se mantenga, que se apoye con el gas propano, porque tiene, como decía, un uso muy fuerte en las tortillerías, porque de lo contrario las tortillerías pueden volver al uso de la leña. Y en Guatemala el principal combustible y también los hogares pueden volver a la leña, teniendo un impacto muy fuerte en nuestros recursos forestales, ya de por sí muy reducida la cobertura forestal de Guatemala. Y en estudios de años anteriores, pues el principal combustible para preparación de alimentos en Guatemala era la leña, y ahora probablemente se ha ido incrementando el uso del gas propano, y eso tiene un efecto importante, positivo, sobre la protección de los bosques. República Dominicana, por ejemplo, en comparación con Haití, es un país con una cobertura boscosa grande, adecuada, debido a que se preocuparon, incluso subsidiando el consumo del gas propano, mientras en Haití prácticamente se acabaron hasta el último arbolito, porque el gas propano es prohibitivo para la población haitiana. Licenciado Linares, qué placer saludarlo. Gracias de nuevo por estar con nosotros acá en TN23. Luis Linares es un analista económico, experto en economía nacional e internacional, en vivo para TN23, abordando la importancia de este tema, en este caso en específico del precio de los carburantes en nuestro país y todo lo que esto arrastra, todo lo que esto conlleva. Momento de la pausa.